La Biblia usa tres palabras diferentes para describir cómo Dios le habla al ser humano, y no son sinónimos. A Abraham le habló de una forma, a José de otra, a Daniel de una tercera, a Pablo de una cuarta que ni siquiera él pudo describir con palabras. En el hebreo original y en el griego original, cada una de esas experiencias tiene un nombre diferente, un mecanismo diferente, un nivel de intensidad diferente. Y la mayoría de los creyentes las mezcla como si fueran la misma cosa. Hoy vamos a separar esas tres palabras. Vamos a desmontar lo que cada una significa en el idioma original. Vamos a ver qué personaje bíblico experimentó cada una, en qué contexto, bajo qué condiciones. Y cuando lleguemos al final, vas a entender algo que va a cambiar la forma en que lees docenas de pasajes que creías conocer. Pero antes, necesitas entender algo que está justo en el corazón de este tema y que rara vez se menciona en una predicación. Hay un versículo, un solo versículo, donde Dios mismo establece la diferencia entre las tres formas. Una sola vez en toda la Escritura, Dios se detiene y explica cómo funciona su propio sistema de comunicación sobrenatural. Y ese versículo está en el libro que menos esperarías. Números 12, 6 al 8. En aquellos días, Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. El texto dice que cuestionaron su autoridad. Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y la reacción de Dios fue inmediata. El texto dice que la ira de Dios se encendió contra ellos. Pero lo que Dios hace a continuación no es simplemente castigar, es explicar. Dios los llama a los tres al tabernáculo. Sale en la columna de nube y dice algo que ningún otro pasaje de la Biblia repite con tanta claridad. Escuchad ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, yo me apareceré a él en visión. En sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no en dichos oscuros, y la apariencia del Señor contemplará. Y aquí hay algo que hace este pasaje aún más profundo de lo que parece a primera lectura. La palabra que Dios usa para visión en este versículo no es jasón, es mará, que viene de otra raíz hebrea. Ra, ver directamente. El hebreo tiene múltiples palabras para visión, y cada una describe un matiz diferente del acto de ver lo sobrenatural. Jasón es la visión contemplativa del profeta. Mará es la visión como aparición divina. Y Dios usa mará aquí porque está hablando de cómo Él mismo se manifiesta visualmente al profeta. No es el profeta el que contempla, es Dios el que aparece. 3 niveles. Dios acaba de establecer 3 niveles de comunicación profética y los puso en orden ascendente. El primero, visión. El segundo, sueño. El tercero, cara a cara, que es la revelación directa. Pero fíjate en algo que la mayoría pasa por alto. Dios no solo nombra las 3 formas, las jerarquiza. Hay un orden, hay una escala, y Moisés está en la cima de esa escala. No porque sea más santo que los demás, sino porque el tipo de comunicación que recibe es diferente en su naturaleza misma. Y eso cambia absolutamente todo lo que entendemos sobre la profecía bíblica. Empecemos por la primera, la visión. La palabra hebrea es jasón. Viene de la raíz jasá, que significa contemplar, percibir con los ojos del entendimiento. No es ver con los ojos físicos, es ver con algo más profundo. El profeta que recibe una jasón está despierto, plenamente consciente, pero algo se abre delante de él que no pertenece al mundo material. Piénsalo así. Estás despierto, estás de pie, tus ojos están abiertos, pero de repente, superpuesto sobre la realidad que te rodea, aparece otra realidad.
no reemplaza lo que ves, se superpone. Como una capa transparente colocada sobre el mundo visible. Eso es una jasón. Y el primer caso documentado en la Escritura es devastador en su simplicidad. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abram en visión. La palabra que usa el texto hebreo aquí no es jasón sino majasé, una forma emparentada que viene de la misma raíz jasá. Majasé aparece solo 4 veces en todo el Antiguo Testamento, y la primera es esta. Es la visión en estado extático, la percepción sobrenatural en su forma más pura. Abram está despierto. Acaba de volver de la guerra contra los reyes del norte, acaba de rescatar a Lot, acaba de rechazar el botín del rey de Sodoma. Y en ese momento, de noche pero despierto, Dios le habla en Majasé. El detalle que el texto hebreo preserva es fascinante. Dice que la palabra del Señor vino a él. El verbo es hayá. No dice que Abraham buscó a Dios. No dice que Abraham meditó hasta conseguir una visión. Dice que la visión vino, llegó. Fue iniciada por Dios, no por el hombre, y eso es crítico, porque en la mentalidad del antiguo cercano oriente, las visiones no se provocaban, no eran el resultado de una técnica mística, no se conseguían con ayuno ni con repetición de frases. La jasón era un acto soberano de Dios, que irrumpía en la conciencia del receptor sin que éste lo pidiera, lo esperara o lo controlara. Ahora bien, hay algo más en esa escena de Génesis 15 que casi nadie nota. El texto dice que Dios le mostró las estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. La tradición asume que Abraham simplemente miró hacia arriba. Pero el texto acaba de decir que esto sucede en visión. Lo que Abraham ve no son las estrellas físicas sobre las colinas de Hebrón. Lo que ve es una revelación visual sobrenatural de la magnitud de su descendencia, presentada en el formato de un cielo estrellado que ningún ojo humano podría abarcar. Y ahora conecta eso con algo que sucede más de 1000 años después. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, pero aquí el hebreo sorprende. La palabra no es jasón, es marot, del verbo raa, que significa ver directamente. Es otra palabra distinta para visión, porque el hebreo no tiene una sola palabra para visión, tiene varias. Jasón es la visión contemplativa, la percepción profética. Marot es la visión como aparición directa, como si realmente estuvieras viendo con tus propios ojos algo que no pertenece a este plano. Y lo que Ezequiel ve en esa marot no son estrellas. Es un torbellino que viene del norte, una nube inmensa, un fuego envolvente, 4 seres vivientes con 4 rostros cada uno, ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos, un trono de zafiro, y sobre el trono una figura con apariencia de hombre rodeada de un resplandor que Ezequiel solo puede describir como la apariencia de la gloria del Señor. El olor a humo y metal caliente. El sonido de las alas como estruendo de muchas aguas. El profeta está junto al río Quebar, en Babilonia, entre los deportados. Está despierto, está de pie, y la realidad se rasga frente a sus ojos. Esa es la diferencia entre la visión de Abraham y la visión de Ezequiel. El fenómeno es el mismo. Dios irrumpe en la percepción del receptor, pero la intensidad, la complejidad, la profundidad de lo revelado es enormemente distinta. Y eso porque la visión no depende del receptor, depende de lo que Dios quiere mostrar. Isaías tuvo jasón, Daniel tuvo jasón, Habacuc tuvo jasón, Zacarías tuvo jasón. Y si lees cada caso, cada uno vio cosas completamente diferentes. No hay un formato estándar de visión bíblica. No hay un patrón visual repetitivo.
Lo único constante es que el receptor está despierto, está consciente y lo que ve no pertenece al plano natural. Pero hay un detalle más que necesitas antes de pasar al sueño. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que traducimos como visión. La primera es órama, la segunda es optasía, y no son iguales. Órama es lo que Pedro ve en Hechos 10. Está en la terraza de la casa de Simón el curtidor, en Jope, tiene hambre. Y mientras oran abajo, el texto dice que cayó sobre él un éxtasis, un estado alterado de conciencia divina, y vio el cielo abierto y un lienzo que descendía con animales de toda clase. Órama es una visión pictórica, una imagen sobrenatural proyectada sobre la mente consciente. Optasía es la otra palabra que Pablo usa en 2 de Corintios 12:1, junto con apocalipsis. Vendré a las optasías y apocalipsis del Señor. Y luego describe una experiencia que parece cabalgar entre ambas. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. No vio una imagen superpuesta sobre la realidad, fue transportado. Su conciencia entera fue llevada a otro plano. Vio cosas que, según sus propias palabras, no le es dado al hombre expresar. La diferencia es enorme. Órama es una pantalla que se abre frente a ti. Optasía es que tú mismo eres trasladado a otro lado, y las dos se traducen como visión. Si esto te está revelando conexiones que nunca habías visto, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Dale like para que más personas puedan encontrar este contenido. Ahora pasemos al segundo nivel, el sueño. La palabra hebrea es halom, y algunos eruditos la conectan con una raíz que significa ser hecho fuerte o ser restaurado. Si esa conexión es correcta, el sueño profético en la mentalidad hebrea no sería un estado de debilidad mental, como la cultura griega posterior lo entendería. Sería un estado donde la persona es fortalecida para recibir algo que su conciencia despierta no podría procesar. La diferencia fundamental entre Jasón y Halom es el estado del receptor. En la visión estás despierto. En el sueño estás dormido. Tu conciencia racional está suspendida. Tu voluntad no participa. Y es precisamente esa suspensión lo que permite que Dios comunique cosas que la mente despierta resistiría, filtraría o racionalizaría. El primer sueño profético registrado en la Biblia es el de Abimelech en Génesis 20. No es Abraham, no es un profeta, es un rey pagano de Gerar que acaba de tomar a Sara como esposa sin saber que está casada. Y Dios le habla en sueño, de noche, y le dice: «He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado». Fíjate en lo que eso implica. El sueño profético no está limitado a los profetas, no está limitado al pueblo de Israel. Un rey pagano, sin pacto, sin circuncisión, sin conocimiento de la Torá, recibe comunicación directa de Dios mientras duerme. Y eso destruye una idea que muchos creyentes dan por sentada, que Dios solo habla a los suyos. Pero el caso más famoso de sueños proféticos en toda la Escritura no es Abimelech, es José, y no el José padre de Jesús, el José hijo de Jacob. Génesis 37. José tiene 17 años y tiene dos sueños. En el primero, 11 gavillas se inclinan ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Dos sueños, un solo mensaje. Y el mensaje es tan claro que hasta sus hermanos, que no son profetas, lo entienden inmediatamente. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Pero aquí hay algo que el texto hebreo revela y que las traducciones no capturan bien. El verbo que se usa para los sueños de José es halam, soñar. Pero cuando José interpreta los sueños del copero, del panadero y del faraón en Génesis 40 y 41, el texto introduce otro verbo, patar. Patar no significa simplemente interpretar, significa desatar, abrir,
liberar el significado sellado. El sueño profético llega sellado, como un mensaje cifrado, y la interpretación es el acto de romper ese sello. Y José dice algo que define toda la teología bíblica del sueño. Cuando el copero y el panadero le cuentan sus sueños en la prisión, él responde en Génesis 40:8. ¿No son de Dios las interpretaciones? No dijo, yo puedo interpretar. Dijo, las interpretaciones pertenecen a Dios. El sueño viene de Dios. La interpretación viene de Dios. El ser humano es el canal, no la fuente. Pero aquí viene algo que conecta directamente con lo que dijimos al principio sobre Números 12. ¿Recuerdas que Dios dijo, en sueños hablaré con él? La frase hebrea es Bajalom adaber bo. Literalmente, en el sueño hablaré en él, no a él, en él. La preposición es be, que indica interioridad. Dios no habla al soñador desde fuera, habla dentro del soñador, se instala en su interior durante el sueño. Esa diferencia preposicional cambia la comprensión entera de cómo funciona el sueño profético. No es un mensaje que llega desde fuera como una carta. Es una comunicación que surge desde dentro, como si Dios plantara la información directamente en el terreno más profundo de la psique humana. Y eso explica algo que los lectores de la Biblia llevan siglos preguntándose. ¿Por qué los sueños proféticos son simbólicos? ¿Por qué las gavillas? ¿Por qué las vacas gordas y flacas? ¿Por qué la imagen del sol y la luna? ¿Por qué no simplemente decir, José, vas a gobernar Egipto? Porque el sueño opera en el nivel más profundo de la conciencia, y en ese nivel el lenguaje no es verbal. Es visual, simbólico, arquetípico. Dios no está eligiendo ser críptico por diversión. Está comunicando en el idioma nativo de la mente dormida. La visión puede usar lenguaje verbal porque el receptor está despierto. Dios puede decirle a Abraham, mira las estrellas. Puede darle instrucciones a Ezequiel, puede dictarle a Isaías, pero en el sueño, la mente racional está apagada y Dios adapta su comunicación al estado del receptor. Eso es algo que ningún pastor te enseña y sin embargo está ahí en el texto esperando a que alguien lo vea. Y hay un personaje bíblico que demuestra esto con una claridad abrumadora. Un hombre que experimentó las 3 formas de comunicación divina en diferentes momentos de su vida. Y las diferencias entre cada experiencia son tan marcadas que funcionan casi como una enciclopedia práctica de este tema. Daniel. En Daniel 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Jalom. El rey sueña la estatua de 4 metales, pero fíjate, el rey olvida el sueño. No puede recordarlo, y eso es significativo porque revela algo sobre la naturaleza del sueño profético. Puede desvanecerse de la memoria consciente como arena entre los dedos. El sueño profético no siempre se queda grabado. A veces necesita un intérprete no solo para explicarlo, sino para recuperarlo. Daniel ora, y esa noche el misterio le es revelado a Daniel en una visión nocturna. Daniel 2:19. El texto arameo usa Jesba, el equivalente de Jasón, visión. Daniel está de noche, probablemente despierto en oración, y Dios le muestra exactamente lo que Nabucodonosor soñó. Un sueño que el propio soñador olvidó, recuperado por otro hombre a través de una visión. ¿Ves la diferencia? El rey soñó, Daniel vio. 2 mecanismos diferentes revelando el mismo contenido. Pero Daniel pudo retener lo que vio porque la visión opera en la conciencia despierta, mientras que el sueño opera en un nivel que la memoria consciente no siempre puede agarrar. Y luego, en Daniel 7, el mismo Daniel tiene un sueño propio. Jalom, las 4 bestias que suben del mar. El anciano de días en su trono, el Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo. Y esta vez Daniel sí recuerda, pero el contenido lo perturba profundamente. Daniel 7:15.
Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y al final del capítulo, Daniel 7:28, dice que sus pensamientos lo alarmaban mucho y que su rostro cambió de color. El sueño no lo dejó igual, lo marcó emocionalmente. Y un capítulo después, tras la visión del carnero y el macho cabrío en Daniel 8, el impacto fue aún mayor. Daniel 8:27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. El cuerpo no pudo con lo que la mente había recibido. Compara eso con Daniel 10, donde recibe una visión, Jasón, junto al río Hiddekel. En esa visión, Daniel ve un ser vestido de lino con rostro como relámpago y ojos como antorchas de fuego. El peso de la presencia era tan denso que el aire parecía espesarse alrededor de él. Los hombres que estaban con Daniel no vieron nada, pero un gran temor cayó sobre ellos y huyeron despavoridos. Daniel se quedó solo, sin fuerzas, con su rostro en tierra. Mismo profeta. 3 experiencias diferentes. En el sueño, recuerda pero queda perturbado. En la visión nocturna, recibe con claridad. En la visión diurna, es aplastado por la intensidad de la presencia. Los niveles no son teóricos, son experienciales. Y cada uno tiene un costo diferente para el cuerpo y la mente del receptor. Pero ahora necesitas ver la otra cara de esta moneda, porque si Dios habla en sueños, también existen los falsos sueños. Y la Biblia tiene algo devastador que decir sobre eso. Jeremías 23:25 al 28. Dios está furioso con los profetas de Israel y dice: he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. La repetición del verbo es intencional en el hebreo. Halamti, halamti. Los falsos profetas no inventaban visiones, inventaban sueños, porque el sueño, al ser privado, íntimo, inverificable por naturaleza, era la forma más fácil de fabricar una credencial profética falsa. Y Dios responde con una metáfora que corta hasta el hueso. Jeremías 23:28 y 29. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? La paja es el sueño fabricado, el trigo es la palabra genuina de Dios. Y la diferencia entre ambos no está en la presentación exterior, está en el efecto. La palabra real de Dios es fuego que quema y martillo que quebranta. El sueño falso es suave, cómodo, confirma lo que el oyente quiere escuchar. Eso debería hacer que cualquier persona que dice «Dios me habló en un sueño» se detenga un segundo y se pregunte «¿Este sueño me incomodó o me confirmó? ¿Me quebrantó o me acarició?» Porque la comunicación genuina de Dios, según Jeremías, tiene efecto de fuego y martillo, no de almohada. Ahora mira lo que pasa en el Nuevo Testamento. En el griego hay 2 palabras para sueño profético. La primera es onar, la segunda es enupnion. Onar aparece 6 veces en el Evangelio de Mateo y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Enupnion aparece en Hechos 2, citando a Joel. José el carpintero recibe 4 comunicaciones divinas en onar. 4. El ángel le dice que no tema tomar a María. Luego le dice que huya a Egipto. Luego le dice que vuelva. Luego le dice que se desvíe a Galilea. Y los magos de Oriente reciben un onar, donde se les advierte que no vuelvan a Herodes. Pero fíjate en algo extraño. Todas las comunicaciones en onar en Mateo son instrucciones directas. No son simbólicas, no hay vacas ni gavillas. El ángel aparece y dice, haz esto. Es un sueño, pero funciona como una visión. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está operando bajo un nuevo pacto. La barrera entre Dios y el hombre se está adelgazando. Lo que en el Antiguo Testamento requería simbolismo, en el Nuevo Testamento se simplifica. Y esa simplificación no es accidental.
Es teológica. Es parte de lo que Pablo llama en Efesios 3:5, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. La revelación se va haciendo más clara conforme avanza la historia bíblica, no porque Dios cambie, sino porque el acceso al entendimiento se va abriendo progresivamente. Y eso nos lleva al tercer nivel, el más alto, el más raro, el más peligroso de malinterpretar, la revelación. Pero para entender la revelación, necesitas primero soltar todo lo que crees saber sobre esa palabra, porque en el uso moderno, revelación se ha convertido en sinónimo de Dios me mostró algo. Cualquier impresión espiritual, cualquier idea durante la oración, cualquier corazonada que parece venir de arriba, la gente la llama revelación. Y eso no es lo que la Biblia dice. La palabra hebrea que se traduce como revelación es galá, y galá no significa mostrar, significa desnudar, descubrir lo que estaba cubierto, quitar el velo. Es el mismo verbo que se usa cuando alguien descubre la desnudez de otra persona. Es el verbo de la exposición total, sin filtros, sin capas, sin mediación simbólica. Cuando Dios se revela, no está mostrando una imagen, no está enviando un sueño codificado, está quitando el velo entre su realidad y la tuya, está exponiendo su naturaleza directamente a la conciencia humana. Y por eso Moisés está en un nivel diferente en Números 12, porque lo que Moisés experimentó no fue Jasón ni Jalom, fue Galá. Dios le habló cara a cara, claramente, y no en dichos oscuros, sin visiones simbólicas, sin sueños codificados, sin intermediarios angélicos, comunicación directa, sin filtro, de persona a persona, el olor del incienso en el tabernáculo, la presencia tangible de la nube que pesaba sobre la tienda como algo que casi podías tocar, el calor del Sinaí aún reverberando en la memoria de los huesos. Moisés conocía esa presencia no como un concepto, sino como un encuentro físico que le había marcado la piel del rostro hasta hacerla brillar. Y el texto dice que después de hablar con Dios cara a cara, Moisés tenía que cubrirse el rostro con un velo porque los israelitas no podían soportar el resplandor. Éxodo 34, 29 al 35. La revelación directa deja marcas visibles. Transforma físicamente al receptor. No puedes recibir una galá y salir igual. Si esto te está conectando textos que nunca habías relacionado, necesitas darle hype a este video para que llegue a más personas. Ahora viene algo que va a reorganizar tu entendimiento de toda la profecía bíblica. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra que corresponde a galá es apocalipsis. Sí, la misma palabra que da nombre al último libro de la Biblia. Apocalipsis no significa destrucción, no significa fin del mundo. Significa literalmente quitar el velo, revelación total. Y Pablo usa esa palabra de una manera que debería estremecerte. En Gálatas 1, 11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por apocalipsis de Jesucristo. Pablo no tuvo una visión del evangelio, no soñó el evangelio. Recibió una apocalipsis, una revelación directa. El velo fue quitado, y lo que vio no fue una imagen ni un símbolo. Fue la realidad desnuda del plan de redención de Dios en Cristo, comunicada sin filtro a su conciencia. Y eso explica algo que los eruditos llevan 2000 años debatiendo. ¿Cómo pudo Pablo, que nunca caminó con Jesús durante su ministerio terrenal, enseñar la teología cristiana más profunda y más sistemática de todo el Nuevo Testamento? ¿Cómo pudo un fariseo de Tarso, entrenado a los pies de Gamaliel en la tradición rabínica más estricta, producir las cartas que definen la doctrina de la justificación por la fe, la teología del cuerpo de Cristo, la escatología de la resurrección,
la neumología del Espíritu, porque no lo aprendió, lo recibió. Y lo recibió no en visión ni en sueño, lo recibió en Apocalipsis, en el nivel más alto del sistema de comunicación divina que Dios mismo estableció en Números 12. Ahora mira lo que pasa si superpones estos tres niveles como un mapa sobre toda la narrativa bíblica. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas operan en el nivel de Jasón, la visión. Isaías ve el trono, Ezequiel ve las ruedas, Daniel ve las bestias, Zacarías ve los caballos, el candelabro, el rollo volante, visiones, imágenes sobrenaturales proyectadas sobre la conciencia despierta del profeta. Los sueños proféticos, Halom, aparecen con menos frecuencia profética y más frecuencia personal. José sueña sobre su futuro. Jacob sueña la escalera en Betel. Salomón sueña la oferta de sabiduría en Gabaón. El sueño tiende a ser más individual, más íntimo, más conectado con el destino personal del soñador que con el destino colectivo del pueblo. Y la revelación directa a Galá es rarísima. Moisés la recibe. Samuel la recibe en 1 Samuel 3, cuando era niño, y Dios lo llama por su nombre en la noche. El texto dice en 1 Samuel 3, 7, Samuel aún no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. La palabra es Galá. Samuel no tuvo una visión, no tuvo un sueño simbólico. Dios habló directamente a un niño que ni siquiera sabía reconocer su voz todavía. Y en el Nuevo Testamento algo cambia radicalmente. Joel profetizó en el capítulo 2, 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Pedro cita exactamente este pasaje en Hechos 2, 17, el día de Pentecostés. Y lo que Pedro está diciendo es que la promesa se cumple ahora. Lo que antes estaba reservado para profetas individuales, ahora se derrama sobre toda carne. Visiones para los jóvenes, sueños para los ancianos, profecía para hijos e hijas, pero fíjate en lo que Joel no menciona. Joel habla de visiones y sueños. No menciona la revelación directa, no menciona la Galá. ¿Por qué? Porque la revelación directa no se democratiza, no se derrama sobre toda carne. La Galá sigue siendo un acto soberano de Dios reservado para momentos y personas específicas. Y eso tiene implicaciones enormes para cualquier persona que hoy diga, Dios me reveló algo. Porque si lo que experimentaste fue una impresión durante la oración, probablemente estás describiendo algo más cercano a una Jasón menor, una percepción espiritual, no una apocalipsis. Y la diferencia no es de grado, es de categoría. Es como confundir una llamada telefónica con que alguien se aparezca en tu sala. Ambas son comunicación. Pero la naturaleza del encuentro es radicalmente distinta. Pablo sabía la diferencia. En 2 Corintios 12, 1 dice, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Usa las dos palabras juntas, optasía kai apocalipsis, y las distingue deliberadamente. Tuvo visiones y tuvo revelaciones, y no eran lo mismo. En la visión, Pablo vio. En la revelación, Pablo fue transformado. Y esa es quizás la distinción más importante de las tres. La visión informa, te muestra algo que no sabías. El sueño comunica, te transmite un mensaje en el lenguaje de tu interior más profundo. Pero la revelación transforma, no te da información nueva. Te da acceso a una dimensión de realidad que cambia permanentemente cómo percibes todo lo demás. Moisés bajó del Sinaí con el rostro brillando, no porque vio una imagen espectacular, sino porque estuvo en la presencia directa de Dios sin velo, sin mediación, sin símbolo de por medio.
Y la exposición a esa realidad alteró su constitución física. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y lo que vio fue tan absolutamente incompatible con el lenguaje humano que dijo: no me es permitido hablar de ello. No puedo. No es difícil de explicar. No me es permitido. La revelación era tan profunda que comunicarla en palabras la habría reducido, distorsionado, traicionado. Y Juan, en la isla de Patmos, recibe lo que el texto mismo llama Apocalipsis Iesou Christou, la revelación de Jesucristo. No un sueño sobre el futuro, no una visión de eventos, una revelación. El velo que cubre la historia completa del cosmos es arrancado, y Juan ve desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sin filtro temporal. Piénsalo desde la perspectiva de quien escribió esas líneas. Un anciano desterrado en una isla rocosa del Egeo, el viento salado golpeando las cuevas, el silencio de un hombre que había caminado físicamente con Jesús, que había recostado su cabeza sobre su pecho en la última cena, y que ahora, décadas después, lo ve de nuevo. Pero no como lo conoció. Lo ve glorificado, sus ojos como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas. Y Juan, el discípulo amado, el que más cercanía tuvo con el Jesús humano, cae como muerto a sus pies. Esa es la distancia entre conocer a alguien y que te sea revelado quién realmente es. Ahora quiero que veas algo que conecta todo esto con un patrón que nadie te enseña. Si mapeas cronológicamente cómo Dios se comunica a lo largo de la Biblia, descubres un patrón progresivo. En el Génesis, Dios habla directamente. Camina con Adán en el huerto. Habla con Caín después del asesinato. Se presenta ante Abraham, ante Isaac, ante Jacob. La comunicación es cara a cara, directa, sin mecanismo profético. Después del Sinaí, algo cambia. Dios se concentra en el tabernáculo. Habla desde el propiciatorio. Y fuera de Moisés, la comunicación empieza a pasar por canales, visiones y sueños. Los profetas surgen como mediadores de la voz divina. La comunicación se institucionaliza. En el período intertestamentario, los 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista, la tradición judía dice que la voz profética cesó por completo. Ni visiones, ni sueños, ni revelaciones. El cielo estaba cerrado. Y entonces llega Jesús. Y con Jesús el sistema completo se reinicia. Porque Jesús no es un profeta que recibe visiones de Dios. Jesús es Dios hablando directamente sin mediación profética. Jesús es la Galá hecha carne. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El verbo griego que Juan usa aquí es exegesato, de donde viene nuestra palabra exégesis. Jesús es la exégesis de Dios, la explicación viva, encarnada, sin filtros, de quién es el Padre. No necesitas una visión para ver a Dios si Dios está parado frente a ti en un cuerpo humano. Y por eso los discípulos que caminaron con Jesús ocupan una categoría única en toda la historia de la revelación bíblica. No tuvieron visiones de Dios, no soñaron con Dios, comieron con Dios, le vieron sudar, le vieron llorar, le vieron sangrar. Tuvieron la revelación directa máxima, presencia física, tangible, verificable. Primera de Juan 1:1-3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Oído, visto, contemplado, palpado, 4 verbos sensoriales. Juan no está describiendo una visión, está describiendo un encuentro físico con la revelación encarnada de Dios. Y ahora, la pregunta que probablemente llevas haciéndote desde hace rato: ¿qué pasa hoy? ¿Cómo funciona este sistema ahora? ¿Sigue Dios dando visiones, sueños y revelaciones?
La respuesta bíblica es matizada, y cualquiera que te dé una respuesta simple te está mintiendo. Joel 2 y Hechos 2 establecen que visiones y sueños son parte del paquete del nuevo pacto. El Espíritu se derrama y la gente profetiza, sueña y ve. Eso no cesó. Pero la revelación, la apocalipsis, en el sentido técnico paulino, esa tiene un problema teológico serio si la democratizas sin cuidado. Porque si alguien hoy dice, Dios me dio una revelación directa que no está en la Biblia, está reclamando el nivel de Moisés, el nivel de Pablo, el nivel de la comunicación cara a cara sin filtro. Y eso pone lo que esa persona dice al mismo nivel de autoridad que la Escritura. Y ahí es donde la Iglesia históricamente ha trazado una línea. El canon bíblico existe precisamente para proteger la diferencia entre los tres niveles. Las visiones y sueños personales pueden ser genuinos, pueden ser edificantes, pueden ser útiles, pero no son normativos, no crean doctrina, no modifican la Escritura, no tienen autoridad sobre la comunidad de fe más allá de la vida personal de quien los recibe. La revelación, la apocalipsis, en cambio, creó el canon. Lo que Pablo recibió por revelación directa está en la Biblia. Lo que Juan vio en Patmos está en la Biblia. Lo que Moisés escuchó cara a cara está en la Biblia. Y la iglesia primitiva decidió, después de siglos de discernimiento, que el canon está cerrado. No porque Dios dejó de hablar, sino porque la revelación fundacional, la que establece la fe, fue completada. La persona que está en su casa orando y siente que Dios le muestra algo sobre su vida, probablemente está experimentando una jazón menor, una percepción espiritual genuina. Y es buena, es valiosa, es parte de la vida en el espíritu. La persona que sueña algo que resulta ser profético está experimentando Shalom, el espíritu comunicándose en el lenguaje de su interior más profundo. Y es real. No hay razón bíblica para negarlo, pero la persona que dice, Dios me reveló que la iglesia necesita un nuevo mandamiento que no está en la Biblia, está reclamando apocalipsis. Y eso requiere un escrutinio que la mayoría de las comunidades de fe no aplican. Si esto te tocó algo por dentro, no te lo guardes. Comparte este video. Hay algo más que necesitas ver antes de que terminemos. Vuelve a Números 12. Al versículo donde empezamos. Dios le dice a Miriam y a Aarón, yo me comunico con los profetas en visión y en sueño, pero con Moisés hablo cara a cara. Y después de decir eso, castiga a Miriam con lepra. 7 días fuera del campamento. ¿Por qué la severidad? Porque Miriam y Aarón no solo cuestionaron la autoridad de Moisés, cuestionaron el nivel de comunicación que Dios había elegido tener con él. Básicamente dijeron, nosotros también recibimos de Dios. Nuestras visiones y sueños son tan válidos como lo que Moisés recibe. Y Dios respondió, no, no lo son. Hay niveles, y no todos los niveles son iguales. Y pretender que una visión tiene el mismo peso que una revelación directa es una forma de insubordinación espiritual que confunde al pueblo y distorsiona la estructura de autoridad que yo mismo establecí. Esa es la lección más incómoda de todo este tema. No toda comunicación divina tiene el mismo peso, no toda experiencia espiritual tiene la misma autoridad. Y confundir los niveles no es humildad, es desorden. La Biblia nunca prometió que todos recibirían revelación directa. Prometió que el Espíritu sería derramado, que habría visiones y sueños, que los dones proféticos operarían en la comunidad. Pero la revelación fundacional, la que define la fe, la que establece la doctrina, esa fue dada a personas específicas, en momentos específicos, para un propósito que ya fue cumplido. Y la paz que eso trae es enorme. Porque no necesitas una apocalipsis personal para conocer a Dios. Ya tienes la apocalipsis, se llama Escritura, se llama Cristo,
Se llama el testimonio de los apóstoles que vieron, oyeron, contemplaron y palparon al Verbo de vida. Lo que Abraham vio en las estrellas, tú lo lees en Génesis 15. Lo que Ezequiel vio junto al río Quebar, tú lo lees en Ezequiel 1. Lo que Pablo recibió en el tercer cielo, tú lo lees en sus cartas. Lo que Juan vio en Patmos, tú lo lees en Apocalipsis. La revelación fue dada para que no dependieras de tener tu propia revelación. Y quizás esa es la paradoja más profunda de las 3 palabras que abrieron este video. La visión muestra, el sueño comunica, la revelación transforma. Pero la Escritura contiene las 3. Y al leerla, no estás leyendo un libro. Estás entrando en el espacio donde la visión, el sueño y la revelación de generaciones enteras de hombres y mujeres que encontraron a Dios fueron preservados para que tú, hoy, en este momento, pudieras encontrarte con el mismo Dios que les habló a ellos, sin necesitar una zarza ardiente, sin necesitar un torbellino del norte, sin necesitar que el cielo se abra, porque ya se abrió. Lo que sigue va a desafiar todo lo que creías saber sobre cómo Dios se comunicaba con los profetas antes de que existiera la Biblia. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.